Muy buenos días, continuamos la lectura del libro que estamos disfrutando, La maravillosa invitación de Dios al hombre. Autor Pedro Dong. Título para hoy, La sabiduría de Dios. Justicia. En 1 Corintios 1 leemos, Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué sabiduría es esa? La justicia, la santificación y la redención en la sabiduría de Dios. Su justicia hizo que el hombre injusto y pecador fuese justificado por Dios mismo, mediante la fe en Cristo. En nosotros mismos, por nuestro esfuerzo natural, jamás habríamos alcanzado la justicia de Dios, pero gracias al Señor, la justificación ocurre por la fe en Cristo Jesús. Para que el hombre pecador sea totalmente transformado, Dios usa su sabiduría no solamente para justificarlo, sino también para santificarlo y redimirlo. Santificación. Dios desea introducirnos en su gloria, en Él mismo. ¿Cómo es posible que un hombre que no es santo, que no es santificado, sea introducido en el Dios santo? Aquí vemos que el proceso de santificación es necesario en la vida de todos los cristianos. La mejor definición para santificación no es vivir una vida sin pecado o hacer todo correctamente. ¿Por qué? Porque solamente Dios es santo. El término santo significa único y distinto, que no hay otro igual. Eso está en Isaías capítulo 6, versículo 3 y en 1 capítulo 2, versículo 2. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? Así como nuestro organismo físico necesita pasar por un proceso metabólico para cambiar todas las células del cuerpo, en el proceso de santificación, nosotros también necesitamos tener una dieta santa. Por ejemplo, en una consulta médica, su diagnóstico revela que su alimentación está equivocada, porque incluye mucho gluten, carbohidrato, azúcar, gaseosa y mucha grasa. Entonces, su médico le dice que será necesario hacer una reeducación alimentaria con una ingesta de alimentos saludables. Si usted obedece las instrucciones y come alimentos más saludables y persevera en hacer la dieta, después de un tiempo, todas las células de su cuerpo serán sustituidas por los elementos de esa dieta saludable. El proceso de santificación ocurre en nuestro interior, así como ocurre el proceso metabólico en nuestro organismo, sustituyendo las células malas que causan enfermedades por células beneficiosas y vivas, llenas de protección para nuestro cuerpo. Considerando el aspecto espiritual, percibimos que delante de nosotros existen varios tipos de comida. El mundo constantemente ofrece un alimento inflado y dañino para nuestra salud espiritual. Si nos alimentamos de las cosas del mundo, nuestras células espirituales se inflamarán, lo cual perjudicará nuestra jornada en dirección al reino milenario. En vez de eso, comencemos una dieta espiritual, alimentándonos de la palabra de Dios. Poco a poco la palabra, como un chorro de agua que limpia y como una espada que corta, sustituirá nuestras células espirituales muertas por células vivas y beneficiosas para nuestro organismo espiritual. El proceso de santificación ocurre de esa manera. Necesitamos colaborar con el Señor, permitiendo que la dieta espiritual sea una realidad en nuestra vida. De esa manera, su palabra limpiará y cortará todo aquello que nos impide ser vencedores. Redención. Y después de la santificación, Dios no va a detenerse en ese proceso. Aleluya. En su sabiduría, además de la justificación y la santificación, Él preparó la redención. En esa porción de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, el apóstol Pablo nos muestra la redención en el aspecto de la reconciliación con Dios, que significa el perdón de nuestros pecados por la sangre preciosa de Cristo. Aquí Pablo presenta el proceso final, la glorificación,
la redención de nuestro cuerpo. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 23. ¿Qué es el proceso de glorificación? Es ser introducidos en Dios. El cuerpo físico, que es mortal, es afectado por todo tipo de enfermedades y debilidades. Un día será sustituido por un cuerpo inmortal, ligero, que no es materia. En él no habrá enfermedades, debilidades, peso o deficiencia. Será un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 54. La redención de nuestro cuerpo será el proceso final, y eso está relacionado con nuestra glorificación. En Romanos leemos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso está en el capítulo 8, versículos 16 al 17 de 1 Corintios. Jesús pasó por muchos sufrimientos aquí en la tierra y hoy estamos en el mismo proceso. Si sufrimos con Cristo, con Él también seremos glorificados. Ese es nuestro destino. Un ministerio permanente e inclusivo. En 2 Corintios capítulo 3 leemos: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Versículos 8 al 11. El ministerio de condenación representa al ministerio del Antiguo Testamento. Allí vemos que Moisés entraba en el tabernáculo de reunión y tenía contacto con Dios. Al salir del tabernáculo, Moisés hablaba al pueblo con la autoridad de Dios, pues la gloria de Dios resplandecía en su rostro. Esto es algo grandioso. Sin embargo, la gloria del ministerio del Espíritu es superior. ¿Por qué? La gloria del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, se desvanecía con el tiempo, pero en el ministerio del Nuevo Pacto, la gloria del Espíritu es permanente. Gracias a Dios. Además, esta gloria es para todos los hijos de Dios. En los versículos del 16 al 18 leemos: pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso está en 2 Corintios capítulo 3. A cara descubierta podemos ver la gloria del Señor, es decir, Dios es revelado a nosotros y somos transformados de gloria en gloria. Alabado sea el Señor. Tengan muy bendecido día.